Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 1. Me sonreí cuando Celi agarró, pero a diferencia de Celi, yo nada más voy a ver 2 versículos. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Cuando lo encuentra, por favor, se pone en pie. Así, cuando todos están en pie, ya yo sé que estamos listos para leer. Hebreos capítulo 1. Ayude al que no lo tiene, comparta su Biblia con el que... Ayude al que no lo encontró y comparta su Biblia con el que no tiene Biblia. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a esperar que todavía faltan algunos que lo tengan. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Estamos listos? Dice así la palabra del Señor. Dios, estoy oyendo voces. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pueden sentarse, hermanos. Les voy a pedir que por favor presten atención, porque como cada domingo lo que vamos a hablar es muy importante. Entonces, yo no sé si usted ha leído este capítulo, estos versículos, seguro lo ha leído, pero la pregunta es si lo ha leído. ¿Ok? Mire, la comunicación tiene 2 componentes principales, el emisor y el receptor. En nuestro caso, Dios es el emisor y Él envía el mensaje y nosotros somos los receptores del mensaje. Pero falta un elemento y es el elemento del medio. Ese elemento es un instrumento que se usa para que el mensaje llegue. Es por medio del cual el mensaje es enviado. Permítame darle un ejemplo. Bueno, en el pasado, ya los muchachos no saben mucho de eso, pero en nuestras casas había un aparato que era enorme y después fueron haciéndolo más chico, y que hacía que ring cuando nos llamaban, teléfono. En cada casa había un aparato de eso. En principio eran enormes y después fueron haciéndolos más chicos. Yo en mi casa agarraba el teléfono, marcaba y del otro lado el receptor cogía su teléfono y recibía el mensaje y conversábamos. En cierto momento yo era el emisor y en otro momento él, porque era un intercambio. El que manda el mensaje es el emisor y el que lo recibe es el receptor. Pero está el medio, el transporte, que en este caso es el teléfono con todos sus cables que lleva el mensaje hasta el otro lado. Eso se llama el medio. En el Antiguo Testamento, Dios era el emisor, como lo es ahora. Y el pueblo de Israel era el receptor, pero el medio eran los profetas. Ahora dice este pasaje que en este tiempo el medio es el Hijo. Es el Hijo el medio por el cual Dios mandó su mensaje. Las preguntas aquí son: ¿qué dijo Dios a los padres por medio de los profetas? ¿Y qué nos está diciendo Dios a nosotros por medio del Hijo? ¿Qué dijo Dios a los padres por medio de los profetas? ¿Y qué nos está diciendo Dios a nosotros por medio del Hijo? Y eso es lo que nosotros debemos saber. Eso es lo que realmente es importante y es parte
Predicar todo eso me llevaría como 10 años, si me voy en detalle, pero podemos predicarlo de manera general. Entonces, para que tengamos una pista de este asunto, vamos a ver un par de pasajes del Nuevo Testamento que nos dan una buena señal, una buena idea de lo que Dios dijo por medio de los profetas. El primero es Lucas 24, 25 al 27. Iba a decirles lo que dice, pero mejor lo leemos. Lucas 24, 25 al 27 dice de la siguiente manera. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aquí el que está hablando es Cristo. Va con 2 discípulos caminando de Emaús y les dice lo que acabamos de leer. Ahora, ¿de quién estaban hablando Moisés y los profetas? De Jesucristo. Bien. Juan 5:33. En Juan 5:33 Jesús está hablando, si recuerdo bien, con los fariseos y con los judíos y les dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en Hechos 3:24, Pedro dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Entonces, ¿qué decían los profetas? Hablaban de Cristo. Pero ¿qué era lo que decían los profetas acerca de Cristo? Y esto es lo que vamos a ver. O sea, no es solamente el saber que hablaban de Cristo, porque si hablaban de Cristo, pues no sabemos nada, solo sabemos que hablaban de Él. Pero ¿qué era lo que decían los profetas acerca de Jesucristo? Bueno, si vamos a Moisés, porque dice que desde Moisés, ¿no? Jesús dijo desde Moisés. Ok, si vamos a Moisés, no podemos decir todo lo que dice Moisés, pero Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y algunos dicen que el libro de Job. Ok, Moisés dice de Abraham, contando la historia de Abraham, allá en el capítulo 22, versículo 18, Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, cuando nosotros vamos a Gálatas 3:16, Pablo dice que esa profecía hablaba de Jesucristo, que era la simiente de Abraham. Perdón, no dice en ti, en tu simiente, perdón. En tu simiente, dice Pablo, la simiente no dice como si fueran muchos, sino de una, y esa simiente es Cristo. ¿Ok? Entonces, la simiente de Abraham, de la que están hablando allá, es Cristo. Ahora, si seguimos con Moisés, en Deuteronomio, este pasaje no puede ser saltado. Moisés le dice al pueblo de Israel, profeta como yo le levantará el Señor, a él oí, o sea, oigan a él. En Hechos 3, 22 al 24, nos confirma con mucha claridad que el profeta del que habló Moisés allí era Jesús. Aquí está hablando el mismo Pedro y dice, y toda alma que oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y Marcos 9:7, Marcos 9:7, dice, entonces vino una nube que le hizo sombra
y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Acuérdense que decía que el profeta que vendría, decía Pedro, decía Moisés, a él oíd. Entonces aquí desde la nube, el mismo Señor desde el cielo, el Padre está diciendo, a él oíd. A Jesús tenemos que oír. Esto mismo se ve en Lucas 9:35. Entonces, nosotros tenemos que prestar atención a lo que Jesús ha dicho. Porque Él es el profeta que había de venir y Él es el profeta que ha hablado de parte del Padre. Ahora sigamos. Hablemos de Samuel. ¿Qué dijo? Esta me costó, por cierto. Tuve que buscarla en serio, tuve que meterme y buscar qué dijo Samuel de Jesús. ¿Qué dijo Samuel de Jesús? Al principio pensé, cuando Dios dice que he encontrado a David, que es de acuerdo a mi corazón, pero es tan claro que dice que es David, que era David el que estaba hablando. Entonces, vámonos a 1 Samuel capítulo 2:35. Y ahí vamos a encontrar a Jesús. O a Samuel hablando de Jesús. Capítulo 2, no, espérate. Sí, capítulo 2, versículo 35. Pero no haberme equivocado. Ajá. Ajá. Aquí un profeta llega en el tiempo de Samuel, el tiempo de Elí, y entre las muchas cosas que le dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Ahora, cuando nosotros nos vamos a Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18, Hechos 2, 17 y 18, encontramos que la Biblia dice, Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, no, este no es el pasaje. A ver. Perdón, es Hebreos 2:17. No es Hechos. Ya me parecía raro, es que esos dos no hay nada. Hebreos 2:17. Dice, a ver. Por lo cual debía ser, hablando de Jesús, en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, Jesús es ese fiel sacerdote de acuerdo al corazón de Dios. ¿Qué dijo Dios por medio de David acerca de Jesús? Vamos al Salmo, el Salmo 2. En el Salmo 2, el versículo 1 al 3, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan contra cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hechos 4:25. Aquí es para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Dice que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Bueno, debemos leer desde el 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes
la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Jesús, Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí está, en este salmo se está profetizando ya el acontecimiento de lo que ocurre, lo que llaman la pasión de Cristo, etcétera, etcétera. En el Salmo 18, 22 al 23, para que no estemos paseando, se dice que él iba a ser desechado por los líderes de la época. Y en el Salmo 20, en Mateo 21, 42, Marcos 10, 11, Lucas 20, 17, se habla precisamente de cómo los fariseos, los saduceos, los herodianos y todos los líderes de la época, los sacerdotes, desecharon a Jesús. Habla de la roca que los edificadores desecharon. Esta roca se refiere a Jesús. Por medio de Isaías, pues con Isaías no acabaríamos. Habló de que la Virgen, de que su nacimiento sería virginal. He aquí una virgen concebirá. Eso está en Isaías 7:14. Habló de los padecimientos de Cristo en Isaías 53. Ahí se describe de una manera muy vívida todo el padecimiento de Cristo. Inclusive habla de que le arrancaron la barba, cosa que no aparece en los evangelios, pero habla de que los traspasaron, cuenta todos los padecimientos de Cristo, y en el versículo 11 habla de que la salvación viene por esos padecimientos. Entonces, Mateo 1:23 habla del nacimiento virginal, y bueno, sabemos que los últimos capítulos de cada evangelio nos cuentan los padecimientos de Cristo. Y por medio de Daniel se profetizó la fecha exacta de la muerte de Cristo, lo que llaman la semana 69 de Daniel. Eso hay que hacer un cálculo histórico, que no voy a hacer ahora. Y por medio de Zacarías, y aquí termino con esta comparación, Zacarías profetiza que él entraría montado en un pollino. Esto está en Zacarías 9:9. Y lo vemos también en los pasajes de los evangelios. En Mateo 21:5 cita específicamente este pasaje, donde dice que él entraría sentado en un pollino. O sea, la Biblia en el Antiguo Testamento prácticamente profetiza toda la Biblia de Jesús, toda la vida de Jesús. ¿Qué decía Dios, el Padre? ¿Qué estaba diciendo el Padre por medio de los profetas? El Padre lo que estaba diciendo es: viene el Hijo. El mensaje del Antiguo Testamento es: viene, Cristo va a aparecer, y cuando aparezca ustedes lo van a maltratar. Cuando aparezca ustedes lo van a abofetear. Cuando aparezca ustedes lo van a crucificar. Pero también dice que Él lo iba a resucitar. Así que el mensaje del Antiguo Testamento, cuando dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, les estaba diciendo: viene mi Hijo, viene el Mesías, viene el anunciado, viene el que ustedes necesitan, viene el deseado de las naciones, dice, creo que en Miqueas. Estaba anunciando la venida del Salvador. Ahora, Dios dice que ahora nos ha hablado por el Hijo. Dice el Señor Jesús: la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Por qué? ¿Por qué eran hasta Juan? Porque Juan fue el último profeta que anunció la venida. Y Juan no solamente anunció la venida, Juan dijo: ya está aquí. Así que la ley y los profetas eran hasta Juan. Ya no es necesario anunciar la venida porque ya está aquí. ¿Ok? Entonces, ahora que Él está aquí, dice el Señor: óiganlo a Él. Nosotros tenemos que agudizar nuestros oídos para escuchar lo que Dios está diciendo por medio de su Hijo.
Como leímos hace un rato, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oigan. Vamos a decirlo en nuestro español latino para que sea más claro. A Él oigan. Ahora, ¿qué es lo primero que dice Jesús? Ahora sí vamos a quedarnos en el Nuevo Testamento y vamos a ir viendo lo que dice Jesús. Mateo 4:17. Lo primero que dice Jesús, y es lo que nosotros tenemos que decirle a la gente. Tenemos que dejar ese mensaje, ese evangelio light, donde Cristo te ama, Cristo quiere lo mejor para ti, y empezar a decirle a la gente, Dios está irado contigo, arrepiéntete. Jesucristo dijo, empezando su ministerio, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo primero que dijo, eso fue el primer mensaje que el Padre nos habló por medio del Hijo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese mensaje está vigente hoy. Tenemos que seguir diciendo a la gente, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ahora tenemos que decir, Cristo viene. Arrepiéntanse porque Cristo viene. Y hay un momento en que Jesús dice que el Padre no juzga a nadie porque todo el juicio se lo había dado al Hijo. Pero ¿cuándo va a juzgar el Hijo? Cuando venga. Arrepiéntanse porque el Hijo viene a juzgar. Una vez, en una reunión con los pastores, un pastor dijo que llegó a una casa, yo sé qué casa es, y también sé quién se lo dijo, que ahí habían llegado diciéndole que ellos iban para el infierno y no sé qué. Y este pastor dijo que él no predica sobre el infierno, que él les habla del amor de Cristo. Yo no quise decir nada porque no voy a entrar en controversia con ellos por ese asunto. Pero ese no es el mensaje del Evangelio. Alguno me dirá, ¿pero qué dice Juan 3:16? Juan 3 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, y déjeme resaltarse eso, todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que no ha creído ya es condenado. Claro, se leen nada más lo que les interesa. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta que no dice eso? Le dice, si tú no has creído, estás condenado. Sí, Él dice que Él amó al mundo, a su creación, que envió a su Hijo para morir, para que los que crean se salven. No tú que no crees, los que creen. Pero tú que no crees, te estás condenando a ti mismo por no creer. ¿Ven? No podemos predicar un mensaje incompleto. Ese mensaje de que Dios está contigo, Dios te ama, eso no es el Evangelio. Lo siento, pero no es. Nunca lo ha sido. Jesucristo empezó, arrepiéntase. Juan el Bautista decía, arrepiéntase. Pedro empezó diciendo, ustedes son culpables. Váyase allá, lea Hechos 2. Y fue tan fuerte la predicación de Pedro que ellos quedaron temblando y dijeron, ¿qué hacemos? Entonces lo primero es que nos dice el Padre a través del Hijo es, arrepiéntanse. Después nos dice, Mateo 6:33, lo que le encanta a mucha gente, a todo el mundo le encanta, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Se acuerdan que hace un rato le canté? Dios siempre tiene el control. ¿Se acuerdan? Bueno, Mateo 6:33 dice que Dios tiene el control. ¿Pero de qué? ¿Y de quién? ¿Se acuerdan que cuando estábamos en la clase hace un rato le dije a ustedes que tenían que preguntarse quién hablaba y a quién le hablaba? Era Jesús hablándole a los discípulos.
preparando a los discípulos porque un día Jesús no iba a estar allí. Y cuando Jesús no estuviera, ellos iban a pasar necesidad. Y cuando pasaran necesidad, Jesús les decía, no se preocupen, busquen el reino de Dios. ¿Qué significa? ¿Orar? ¿Leer la Biblia? Sí, pero ¿para qué? No, buscar primero el reino de Dios y su justicia es prepararme para hacer la voluntad de Dios, para obedecerle a Él. Y cuando yo le estoy obedeciendo y estoy haciendo lo que Dios me pide, Él se ocupa de suplir lo que yo necesito. Eso no es para cristianos sentados en banca. Es para cristianos que están sirviendo a Dios. Esto no es un 633, no es para todos los cristianos que están en todas las iglesias. Es para los que le creen a Dios y viven para Dios. Eso es lo que significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Luego nos dice en el 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y ustedes saben lo que pasa con el que no las hace. Entonces, nos está diciendo, presten atención, oigan lo que estoy diciendo y aplíquenlo a su vida, vívanlo, porque no sirve cuando lo oyes y no lo haces. Sirve cuando lo oyes y lo aplicas, cuando eso transforma tu manera de vivir. Mateo 10:28. Escuche lo que dice el Señor en este versículo. No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay gente que todavía dice, no, pero que es que el mensaje de la Biblia no es el infierno. Mire, yo les voy a decir algo, les voy a contar un secreto. Porque como yo sé que ustedes no leen mucho la Biblia, no saben. ¿Ustedes saben cuántas personas en la Biblia hablan del infierno? Solo una persona habla del infierno en la Biblia. El único que habla del infierno en la Biblia es Cristo. Es el único. El único que habla del infierno es Cristo. Nadie más. Ahora, hay gente que confunde el infierno con el Seol Hades. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Y aquí escuchamos a Jesús hablando del infierno. Y dice, no le temas a los que pueden matar el cuerpo. No tengas miedo de que te miren mal, de que te vayan a meter un cuchillo, de que te vayan a disparar. No tengas miedo de eso. Ten miedo de no hacer la voluntad de Dios, porque entonces vas para el infierno. Y eso es eterno. Preocúpate de eso. Mira que nos está advirtiendo, y lo advirtió ¿quién? El mismo Jesús. Ahora quiero que sepa algo, lo que voy a leer en esta parte es solamente Mateo. No me metí con Marcos, ni con Lucas, ni con Juan. Ahora vamos a ver algo más con Juan, pero aquí nada más estamos viendo a Mateo. Y estamos viendo algunas partes de Mateo. Sí, Mateo. Algunas partes de Mateo. Hay muchísimo más, pero no hay tiempo para hablarles de todo. Entonces, Mateo 11:28, este a todos nos gusta, sí, muy lindo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso nos gusta, ¿verdad? Sea sincero, a mí me gusta. La parte que no nos gusta es la otra, es llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mucha gente cuando lee el asunto del yugo, ya no siguen leyendo más. Y no se dan cuenta que Jesús está diciendo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Está diciendo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres hallar descanso? ¿Quieres tener paz? ¿Quieres estar tranquilo? Empieza a montarte el yugo de Cristo. Agarra todas tus cargas y móntaselas a Él. ¿Qué te preocupa? ¿No tienes trabajo? ¿Qué te preocupa? ¿Quieres comprarte un carro nuevo, una mochila nueva?
una ropa nueva. Échale tus cargas a Cristo. ¿Quieres arreglar tu casa? Échaselo a Cristo. Pero no se lo eches y simplemente te echas. No. Agarra el yugo de Él y móntatelo. Y empieza a caminar, empieza a servir a Cristo. Porque cuando haces eso, entonces vas a hallar descanso para tu alma. Porque el yugo de Cristo es fácil y su carga es ligera. Cuando la gente está diciendo, no es fácil, porque no han tomado el yugo de Cristo. Porque el yugo de Cristo es fácil. Cuando yo no puedo tomar el yugo de Cristo sin echar mis cargas sobre Él. No voy a poder llevarlo. Ciertamente el yugo de Cristo es fácil, pero si yo estoy llevando mis cargas, no puedo llevar el yugo de Cristo. Y esto se lo puedo explicar de manera bien fácil, bien sencilla. Y voy a agarrar a las mamases. Ustedes mamases, perdónenme, pero no me perdonen nada. Pero cuando los hijos se enferman, las mamás entran en pánico. De verdad. Y de una vez van buscando qué hacer. Porque no solamente eso, es la naturaleza de la mujer. Y usted tiene que estar muy centrada en Cristo para relajarse y decir, Señor, yo te lo entrego a ti. Y en esa paz usted decide, me lo voy a llevar al médico, no me lo voy a llevar al médico, voy a orar por él, Dios le va a guiar. Pero cuando entramos en pánico, ya no podemos escuchar a Dios. Ya ponemos una barrera y es como decimos, no oigo, soy de palo. No hay manera. Y Dios está tratando de hablarnos, nos está tocando, nos está gritando, pero nosotros no escuchamos. Echad vuestras cargas sobre mí, que yo os haré descansar. La gente se muere por no descansar en Cristo. Se llenan de estrés. A mí medio me estresa cuando mis familiares están preocupados, medio. Pero yo no me estreso. A mí me estresa y me preocupa cuando de repente si llega a suceder que de repente veo a Vanessa preocupada por algo, entonces yo, Señor, ¿qué hago? Pero voy a Él. No me preocupo, no me estreso. Pero es una decisión que usted tiene que tomar. Echad vuestras cargas sobre mí y yo os haré descansar. Mateo 16, 18. Gracias por el agua. Dice el Señor Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Primero, la iglesia se edifica ¿sobre qué? ¿Cuál roca? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De tal manera que una iglesia que no tiene un mensaje cristocéntrico no es una iglesia de Cristo. ¿Ok? Una iglesia que no predica a Cristo no es una iglesia de Cristo. La iglesia está edificada sobre el mensaje de que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Bien? Segundo, y aquí yo quiero que usted preste atención. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miren, cosas que nosotros hacemos así como de natural, porque todo el mundo las hace y las seguimos. Algunas personas piensan así como de natural que Satanás tiene su centro de mando en el infierno.
Primero, Satanás, ni sus demonios, ni ninguno están en el infierno, ni han ido allá jamás. ¿Te han escuchado que todos los demonios del infierno? Bueno, los demonios del infierno están en el infierno. Y no van a salir hasta que la iglesia ya se haya ido. Para que van a venir a atormentar la tierra. Porque hay demonios en el infierno, pero no los de Satanás. La Biblia dice que esos, ¿dónde están? En los aires. Andando. Cuando Satanás se presenta delante de Dios, y Dios le pregunta, ¿de dónde viene Satanás? ¿Qué contesta? De rodear la tierra y andar por ella. Así que ya no sigan diciendo que Satanás está en el infierno porque no está ahí. Ni tampoco está en el Hades. La otra cosa, este versículo no significa que los demonios no van a prevalecer contra la iglesia. Yo les tengo una mala noticia. Apocalipsis dice, bueno, ya la iglesia no va a estar aquí, pero dice que se le permitió a la bestia vencer a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, se les permitió vencerlo por un tiempo. Este pasaje no está hablando de que nosotros tenemos más poder que Satanás y demás. No, sí lo tenemos, pero no se trata de eso. Ese pasaje de lo que está hablando es que nosotros no nos vamos a quedar sepultados, sino que vamos a resucitar. El Hades es el lugar de los muertos. Y cuando dice que la puerta del Hades no va a prevalecer, es que cuando llegue el momento, los muertos en Cristo van a salir del lugar de donde estén, quieran llamarlo paraíso o Hades, van a salir y la puerta no los va a poder retener, sino que van a resucitar. Cristo está anunciando la resurrección de los muertos. Usted está oyendo todo lo que Cristo nos ha dicho y me estoy quedando, no estoy diciendo ni la mitad. Yo quiero que usted preste atención a todo lo que Cristo nos dice. Porque Cristo le está diciendo eso a usted hoy. En estos tiempos nos está hablando por el Hijo. 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y hay otro pasaje que dice, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, usted no puede seguir a Cristo siendo, o sea, yo no puedo seguir a Cristo siendo Demetrio Iván Ortiz Batista, no puedo. Con mis propios deseos, con mis propios planes, con mis propios... no, yo no puedo seguir a Cristo así. Yo tengo que dejar mis planes y empezar a hacer lo que Cristo quiere de mí. Yo tengo que empezar a escuchar qué es lo que Dios me está pidiendo, qué es lo que Cristo me está pidiendo que haga y empezar a renunciar a algunas cosas que me estorban. Cualquier cosa que me estorba de seguir a Cristo tiene que ser echada a un lado. Porque si no, no puedo. Cristo va a decir, hey, quédate allá, ¿eh? Cuando estés listo, bien. Si es que alguna vez llegas a estarlo. Mateo 19:14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Esto significa realmente dos cosas. Hay niños, hay gente que viene a la iglesia desde niño y son instruidos en la iglesia. E inclusive algunos de ellos se portan bien cuando son niños y luego cuando son grandes se apartan. Ahora, ¿el reino de los cielos es de ellos? Por lo tanto, Jesús no está diciendo que porque el niño viene va a ser salvo y porque sí. En otro pasaje dice los que son como ellos. ¿Y cómo es un niño? Bueno, los niños tienen muchas formas. Hay niños que son rebeldes. Y no me refiero a él. Él no lo es. Él tiene ciertas situaciones, pero eso no es en sí rebeldía. De un carácter terrible, sí. Pero se puede manejar. Pero hay niños que sí son rebeldes. Y yo sé que me dirás que yo muéstreme uno. Hay niños que sí son rebeldes.
Y quiero que sepa algo, si Cristo viene y lo encuentra su rebeldía, se queda. Ningún rebelde sube. Pero Él no es rebelde. Tenemos que hablar sobre ese asunto. El niño por lo general se cree todo lo que le dicen. Además, el niño cuando aprende algo lo pone en práctica. El adulto no. Cuando nosotros íbamos a contratar personal para Multimax, una de las cosas que teníamos es no vamos a coger vendedores viejos. Porque los vendedores viejos creen que se la saben todas y son muy difíciles de moldear. Así que escogimos gente joven a la que nosotros podíamos moldear, a la que podíamos enseñar y sabíamos que iban a aprender porque ellos sabían que no sabían lo que nosotros íbamos a enseñar. Entonces el Señor está buscando gente receptiva, que quiera escuchar la palabra y se deje moldear. Que deje de estar pensando que lo sabe todo y aunque sepa, porque hay gente que sabe que no sabe, pero yo no cambio, a mí nadie me cambia, tú ya no eres listo, tú no eres apto para seguir a Cristo. Yo soy así y nadie me cambia, tú no eres apto, porque Cristo te tiene que cambiar. Hasta el día que tú mueras, Cristo te va a estar cambiando. Y tienes que estar dispuesto a cambiar, no sirve de otra manera. Nosotros somos más que imperfectos y necesitamos que el Señor trabaje con nosotros y nos tuerza y nos apriete y nos agarre y nos meta en el trapiche y nos muela para que pueda sacar por lo menos un jugo de nosotros. ¿No sabe lo que es trapiche? Trapiche es una máquina donde meten la caña, la aprietan y sale el jugo de la caña y queda para atrás. Entonces, nosotros tenemos que ser como niños. Los niños son moldeables. No, está bien que pregunte, no hay problema. ¿Cómo así? Deja a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Moldeable significa que pueden ser enseñados y van a aprender y van a cambiar. El adulto no es tan fácil de enseñar, a menos que sea como niño. Mateo 22:37. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el 38 dice, este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la clave del Evangelio, pero no el amor emocional. Hoy quiero a Tani porque llegó temprano y mañana no lo quiero porque llegó tarde. Ese no es el amor de Cristo. Me puedo enojar porque llega tarde, pero no lo dejo de querer. Porque esa es otra cosa que nosotros tenemos, el creer en ese falso amor. La gente está haciendo las cosas mal y yo no se lo quiero decir porque no quiero que se enoje. O no quiero que se vaya. Que se vaya, dígale lo que tiene que decirle. Es mejor corregirlo y darle la oportunidad que cambie a no corregirlo y que se siga estrellando. Cuando usted no le dice a la gente lo que está haciendo mal, lo está odiando. Yo quiero que sepa, papá y mamá, si usted no le dice, usted no corrige a su hijo apropiadamente, si usted no lo azota cuando necesita azotarlo, no le dice claramente lo que estás haciendo está mal, usted está odiando a su hijo. Y se lo puedo mostrar fácilmente porque yo estoy seguro que ustedes conocen la historia de Elí. Y una vez escuché a un pastor justificarse, decir, no, que Elí nada más tenía que corregir. No, lea. Elí agarró a sus hijos y le dijo, ¿por qué hacéis eso? No está bien lo que hacen, está mal. Él les habló, pero él tenía autoridad para decir, ustedes saben que se salen de allí y vamos a poner otro en tu lugar, y no lo hizo. Y el Señor le reprochó, amaste más a tus hijos que a mí. Y por eso los hijos murieron y murió también él. Si usted no corrige a sus hijos, los está odiando.
Y si no lo hace con energía, cuando necesita ponerle energía, lo está odiando. Ahora la Biblia advierte, dice, corrija a tu hijo con vara, pero no se apresure tu corazón a destruirlo. En eso hay que ser sabio. ¿Ok? Entonces, el amor a Dios requiere una entrega total a Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Requiere una entrega total a Dios. Y Dios nos da el amor para amar a los demás. La pregunta es, ¿cuánto le ha entregado de usted a Dios? Esa es la pregunta. Mateo 26, 41, y aquí terminamos una parte, pero sigue otra. La advertencia del Señor Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor nos dice que estemos velando, velad y orad, 26:41, Mateo 26:41. Velad y orad para que no entre en tentación. Pero es que yo no me puedo parar a las 5 de la mañana. Ni siquiera el día que estoy libre. Ah, no, yo oro, pastor. Hay gente que dice que yo oro bastante y no demoran ni 5 minutos orando. Yo oro bastante, mire. Hay quien dice que uno no necesita orar de que 1 hora. Bueno, yo me preguntaría, ¿qué hombre de Dios verdadero ora menos que eso? Eso es lo que yo me preguntaría. Y las palabras de Jesús, no habéis podido permanecer velando conmigo ni tan solo 1 hora, o sea, 1 hora no era nada. Velad y orad para que no entréis en tentación. Dicho en panameño, juega vivo, que la tentación está cerca. La oración y el estudio de la palabra te mantienen blindado, forrado en contra de la tentación. Te mantienen despierto para no caer en la tentación. Pero lo que pasa es que, pastor, me da mucho sueño. A mí también me da. Pero la pregunta es, ¿quién puede más? Cambie, modifique su horario. Ore de noche. Busque el espacio. No tiene que ser en la mañana. Ojalá y fuera en la mañana. Ojalá y fuera con nosotros. Pero tiene que buscar de Dios. La biografía de la mamá de los Wesley, que dice que ella tenía 10 hijos. O sea, si usted me dice que tiene hijos y está azarado, no conozco a ninguno aquí que tenga ni 5. La hermana Porfiria. Ah, te quedaste a 1. Entonces, no conozco que tenga ni 5, esta tenía 10. Y dice que esa mujer a las 2 de la tarde se sentaba en la cocina, se ponía un paño en la cara y sus hijos sabían que no podían estorbarla. Se sentaba 1 hora con un paño en la cara a orar. El que no ora es porque no quiere. No me digan que no tengo tiempo, no, es que no has sacado el tiempo. Es que tus prioridades están erradas. Tienes todo por delante de Dios. Y no hablamos de las otras cosas que estás abandonando o que estás dejando detrás, que te hacen, que son para ti más importantes que Dios. Nosotros no tenemos ley como tal. Nuestra ley es la ley del amor. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios. Sin embargo, nosotros tenemos los 10 mandamientos, Jesucristo los remarcó, los reforzó, los afirmó, de tal manera que esos son mandamientos para nosotros. ¿Y alguien sabe lo que dice el 4º mandamiento? Acuérdate del día de reposo, no del sábado. No crean que está hablando del sábado. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, mas el 7º descansará. El día de reposo, el sábado significa 7, el sábado
es santo para Jehová. ¿Cuál es nuestro sábado? El domingo. ¿Cuál es tu prioridad el domingo? Significa separado, significa yo este día lo tengo reservado para Él, no como algo religioso, tiene que hacerse por amor, tiene que hacerse con entendimiento, no lo hago porque, ay, si yo no voy el pastor, o si yo no voy, o si me cae un rayo, o no sé qué, y tampoco el otro extremo de que yo puedo faltar cuando quiera. No es que no pueda haber una situación, pero nosotros tenemos que estar dando cuenta qué decisiones estamos tomando, qué estamos poniendo por delante de Dios y quitarlo. Lo que sea que esté poniendo, quítelo. Le está estorbando, no le va a dejar crecer. Quítelo y ponga a Dios por delante. Si usted sabe que a Dios le agrada algo y usted tiene otra opción, esa opción no existe. Solo existe la opción que agrada a Dios. Yo creo que usted entienda algo. ¿Cuál fue el primer pasaje que leímos? Hebreos 1, del 1 al 2. Y dice, nos ha hablado por el Hijo. Y yo les estoy leyendo algunas de las cosas que el Hijo nos dijo. Ahora, Dios no solamente nos habló por el Hijo dándonos instrucciones, sino que además Dios nos habló a través del Hijo acerca del Hijo. Y mire, antes de empezar con la lista del Hijo sobre el Hijo, vamos a ver Mateo 14, 27 al 30. Yo creo que este mensaje va a estar como hasta mañana. Ok, Mateo 14, 27 al 30. Ay, yo dije, este no es, y es que estaba en Marcos. Ajá, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ahora, déjeme mostrarle, a ver, 3 cosas aquí. No, 4. El saber que Jesús está cerca nos da ánimo. Las cosas pueden estar muy difíciles, pero si yo sé que Jesús está cerca, yo estoy tranquilo. El saber que Jesús está cerca nos quita el miedo. Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Pedro cogió ánimo al saber que era Jesús y perdió el miedo y se bajó y caminó sobre las aguas. Pero cuando olvidamos que Jesús es el que está frente a nosotros, entonces vuelve el desánimo y el miedo y nos hundimos. Así que juegue vivo y recuerde que Jesús está cerca y ponga su mirada en Jesús. Marcos 14, 61 y 62 dicen, entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios
y viniendo en las nubes del cielo. En Juan 4, 25 y 26. Y ahora en adelante nada más le voy a dar los versículos para que los guarden porque si no vamos a salir muy tarde. Dice, él está hablando con la samaritana y le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Lo primero que tenemos que comprender y lo que el Padre nos dice acerca de Jesucristo es que Él es el Mesías, el Cristo, el ungido, el escogido de Dios. O sea, Él es el escogido, pero ¿para qué fue escogido? Dios escogió a Cristo para que fuera el medio por el cual nosotros fuéramos salvos. Dios escogió a Cristo para que por medio de Él nosotros conozcamos al Padre. Y Jesús le reveló a esta mujer dos cosas importantes. Jesús le dijo, en el versículo 20 ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros adoraréis. Decir que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Las dos cosas que le reveló Jesús a esta mujer importantes es, primero, que Él era el Mesías, el enviado. Y la segunda, en orden cruzado, es que le reveló cuál es el sentido o la forma verdadera de adorar a Dios. Dice que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. No es un acto de la carne ni de las emociones. Nadie puede adorar a Dios correctamente si primero no tiene el Espíritu Santo. Y nadie puede adorar a Dios correctamente, segundo, si no le conoce en espíritu y en verdad. Si tú no conoces a Dios, vas a estar adorando a un Dios falso. Y como les dije, no voy a seguir buscando la cita porque vamos a demorar mucho, pero en Juan 6:35, los versículos 35, 41, 48, 51, en estos versículos Jesús dice que yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estos versículos están hablando de la salvación, están hablando de la cruz. Mi carne, dice Jesús, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Está hablando de los que creen en el sacrificio de Cristo en la cruz, esos serán salvos. Eso es lo que significa no tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Está hablando de la salvación de nuestras almas. Jesús es el medio de salvación, es el pan de vida que el Señor mandó. En el capítulo 8, versículo 12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Versículos 12, 14 al 18, 23 al 24, versículos 28 y 58. Jesús es como una lámpara en medio de las tinieblas que nos alumbra para que nosotros podamos seguir el camino correcto. O sea, nosotros no podemos ver a Dios. O sea, dice la Biblia que Él está en lugar oscuro como en tinieblas, haciendo referencia al monte de Sinaí, donde había una nube oscura, donde los hijos de Israel no podían ver a Dios. Pero Jesús nos revela a Dios. Es la luz por la cual nosotros podemos conocer al Padre. El testimonio de Jesús es verdadero porque Él viene del Padre y testifica junto con el Padre. El que no cree que Jesús es la luz del mundo, que es el yo soy, que es el Hijo de Dios, va a morir en sus pecados. Él decía que Él no hacía nada por sí mismo y que Él era antes que Abraham. Si usted quiere conocer a Dios, tiene que ir a Jesús. Jesús es el Mesías, es el pan vivo, es la luz del mundo. En el capítulo 10, versículos 7 y 9, nos dice, yo soy la puerta del redil.
el que por mí entrare será salvo. Miren que todo esto habla de lo mismo, de la salvación. Y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Quieres ser salvo? Cristo es la puerta de la salvación. Y luego dice, yo soy el buen pastor. Y allá leímos que Jesús dice, son como ovejas sin pastor. Porque cuando tú tienes un mal pastor, realmente no tienes un pastor. Pero cuando tienes a Cristo, que es tu pastor, dice la Biblia, nada te faltará. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Junto a aguas de reposo te pastoreará, confortará tu alma. Te guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ciertamente el bien y la misericordia te servirán todos los días y en la casa de Jehová morarás por largos días. Él es el buen pastor. En Juan 11, 25 y 26 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Estamos hablando de vida eterna. Para poder tener vida eterna hay que creer en Jesús. Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Seguimos a Jesús cuando obedecemos sus mandamientos de la misma manera que Él obedeció los mandamientos del Padre. Y cuando obedecemos los mandamientos de Jesús, andamos en la verdad y también alcanzamos la vida eterna. Terminamos con Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo cortará. Y el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La vid es una planta que simboliza, o el fruto de la vid simboliza el gozo. Pero es la fuente de la salvación. Por lo tanto, dice que la vid o el fruto de la vid simboliza el gozo por asunto del vino. Entonces, nosotros lo primero que obtenemos al pegarnos a Cristo es gozo por medio de la salvación. La vid es el tronco que contiene el alimento que necesitan los pámpanos, que somos nosotros, o sea, las ramas, de modo que el segundo beneficio que obtenemos al estar pegado a Cristo es poder. Porque consiga cualquiera planta, alimento, animal, sin alimento, ¿va a tener algo de poder o va a estar debilucho? Va a estar debilucho. Entonces, Él es la fuente de nuestro poder, de nuestra fuerza. Si usted se pega a Cristo, estudia a Cristo y obedece a Cristo, Él le va a dar el alimento que usted necesita para estar firme en medio de la acechanza del enemigo. Cuando leemos el libro de Hebreos, que dice que Dios habló a los padres por medio de los profetas, puede venir a nuestra mente una gran cantidad de cosas. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que en verdad estaba diciendo a los padres? La respuesta es, viene el Hijo, viene el profeta, viene el gran sumo sacerdote. En resumen, estaba hablándoles de Jesús, pero ellos no comprendieron. Jesús mismo dijo que el Antiguo Testamento hablaba de Él, al decir que a los fariseos que escudriñaran las Escrituras porque ellas daban testimonio de Él. También dice a los discípulos que iban caminando a Emaús, les dijo que las Escrituras hablan de Él desde Moisés y todos los profetas desde Samuel. El Nuevo Testamento da testimonio repetidamente de esta realidad. Los escritores de los Evangelios hicieron un gran número de citas acerca del cumplimiento de las palabras de los profetas acerca de Jesús. Finalmente tenemos al mismo Jesús hablando o diciéndonos lo que el Padre decía a través de Él.
Y bueno, ya hemos hablado de que hay personas que no condenan a las personas cuando evangelizan. Pero decirle a la gente que se arrepienta no es condenarla. Y Jesús fue lo que hizo, dijo arrepiéntanse. Cuando le estamos diciendo a la gente que se arrepientan, cuando les hablamos de que vayan al infierno, no las estamos condenando, estamos tratando de salvarlas. Es su arrogancia y su orgullo los que los condena al no aceptar la palabra de Dios. Pedro, cuando le preguntaron en sus 2 primeros sermones qué debían hacer, lo primero que dijo es arrepiéntanse. Lo primero que Dios quiere que sepamos es que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Después de eso veremos lo que sigue. Dios envió a su Hijo a darnos el mensaje que necesitábamos saber. Si no hay arrepentimiento, no podemos tener ningún tipo de relación con Dios. Y de ahí, todo lo demás que ya se ha explicado. ¿Ya se arrepintió de sus pecados? ¿Cuál es su mayor prioridad? ¿En dónde tiene a Dios? Así como hacíamos ayer. ¿Dónde tiene a Dios? Aquí, acá, aquí, ¿dónde lo tiene? Tiene que tomar una decisión. Y todos los días la toma. La toma el domingo en la mañana, el martes en la tarde, el jueves en la tarde, el lunes también la toma, el miércoles y el viernes también la toma. Y todos tomamos decisiones. Y nuestras decisiones dicen en dónde está Dios para nosotros. El Hijo sigue hablando. El Hijo sigue hablando. La pregunta es, ¿está escuchando? ¿Está oyendo lo que está diciendo el Hijo? Y si está oyendo, la pregunta es, ¿qué va a hacer con lo que escuchó?